guardar en las cuevas lo que había producido durante el año, ellos lo guardaban con mucho temor, con mucho miedo, con mucha angustia, porque los madianitas subían cada año a robarles sus ganados, a robarles sus cosechas y a dejarlos de nuevo en la pobreza. Cada año, escúchelo bien, cada año que se acercaba o se aproximaba la cosecha para el pueblo, cada año también ellos tenían temor de que sus cosechas iban a ser robadas o saqueadas. En otras palabras, ellos vivían con muchos miedos, vivían con temores, vivían en una situación, primero, económica muy pobre, ya lo vamos a mirar. Segundo, vivían con una situación espiritualmente, desafortunadamente, alejados de Dios. La idolatría, el pecado, el alejamiento de Dios, habían que sus fuerzas espirituales y aún emocionales bajaran, descendieran profundamente en la vida del pueblo. Pero lo tercero que vamos a compartir esta noche es que Gedeón no creía de que, no solamente de que Dios, sino de que él mismo podía levantarse espiritualmente, emocionalmente y económicamente. A veces nosotros como cristianos, después de tantos años en el Evangelio, quizás entramos en esas temporadas como entró el pueblo de Israel y en especial la familia de Gedeón, donde muchas cosas no salen, donde nos vamos enfriando espiritualmente, donde creemos que realmente las cosas ya son tan normales que vivimos simplemente el día a día y no tenemos expectativas por vivir experiencias sobrenaturales de nuevo con Dios. Y déjenme decirle que Dios no solamente está dispuesto, sino que Dios quiere volver, no a ser llamados, sino traer la atención a los escogidos para que vuelvan y se levanten con Él a favor, no solamente de sus propias vidas, digan que estén a su lado, sino a favor de otras personas. ¿Sabía usted que hay personas que necesitan de su ayuda? ¿Sabía usted que hay personas aún con situaciones más difíciles que las suyas y las mías? Y a veces nos enfocamos mucho en las nuestras y nos encasillamos y nos encerramos en eso de tal manera que no vemos más allá de lo que Dios realmente quiere que usted vea. Entonces, en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, solamente voy a leer un versículo, que es el versículo 14. Dios se le aparece a Gedeón a través de un ángel y Dios lo mira. Y cuando lo mira, le dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces allí Dios está haciendo un gran, no solamente llamado, sino recordarle la escogencia que Dios tiene para con él. Y hay una gran diferencia entre ser llamados y ser escogidos. Ya que tiene a su lado, usted es escogido. Entonces cuando nosotros somos escogidos, está por encima del llamado que tenemos. Escogidos es para tener una función y una tarea que realizar durante toda una temporada, aún teniendo dificultades. Si usted me permite por un momento y unos minutos antes de llegar al texto que está en el versículo 27, usted se dará cuenta que Gedeón tenía fuerzas. ¿Pero para qué? Para esconder su cosecha del enemigo. Tenía fuerzas para cultivar. Tenía fuerzas para sembrar. Pero no tenía fuerzas para quitar la idolatría de su familia. No tenía fuerzas para quitar lo que el pecado había avanzado en su casa. No tenía fuerzas, se sentía muy débil para volver a Dios. Y no sé si a usted muchas veces le ha pasado igual, como a mí muchas veces me ha pasado, donde tenemos fuerzas para abrir el almacén, tenemos fuerzas para caminar 5 o 6 kilómetros en la gimnasia, tenemos muchas fuerzas para ir al trabajo, porque sabemos que hay un salario,
pero no tenemos las suficientes fuerzas espirituales muchas veces para levantarnos a la oración. No tenemos suficientes fuerzas muchas veces para creerle a Dios y a su palabra. Y lo más tremendo es que no tenemos muchas veces fuerzas para servirle de nuevo a Dios. Y Gedeón, entonces en el versículo 13, le dice Gedeón a Dios cuando se le está apareciendo, cuando lo está mirando, cuando le está haciendo un llamado a ese hombre escogido, le dice lo siguiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Las fuerzas espirituales, déjeme decirle que son más fuertes, valga la redundancia, y más poderosas que tus fuerzas físicas. Porque cuando usted tiene fuerza espiritual, usted es capaz de tener fuerzas físicas para realizar lo que Dios le manda. ¿Eso es entender? Y por eso es allí cuando Dios no solamente le hace el llamado, sino que le recuerda que Él es escogido. Una vez más, otro punto más sobre esta introducción es que cuando Gedeón escucha que Dios se le aparece a través del ángel, la Biblia registra, escúchelo bien, la Biblia registra que Gedeón le dice al ángel y le dice a su familia, vamos a esconder esta cosecha para que el enemigo no venga y nos saquee más. Gedeón está preocupado más, ¿por qué? Por guardar su cosecha, que realmente por saber si sus fuerzas son suficientes para combatir al enemigo. A veces nos acomodamos a las cosas que el mundo o que el pecado, que quizás muchas debilidades tenemos, y las acomodamos porque creemos que eso nos ha podido más a nosotros que nosotros poder vencerlas a ellas. Y nos acostumbramos a vivir de tal manera, nos acostumbramos a vivir de una forma que creemos que es mejor vivir así que como Dios diga. Y cuando nos acomodamos a vivir como nosotros creemos, porque no hay fuerzas de cambiar las cosas, entonces Dios quiere llamar la atención. Y Dios nunca va a llamar la atención para castigarte. Dios siempre va a llamar la atención para atraerte. Porque si Dios no hubiera llamado a Gedeón, el pueblo de Israel hubiera seguido siendo saqueado por el enemigo. Mire, por favor, el pueblo de Israel, si no hubiera sentido el llamado que Dios le estaba haciendo a Gedeón, lo más posible es que ellos nunca hubieran entendido lo que Dios anhelaba para ellos. No sé si usted me está comprendiendo. Y llegamos a un punto, escúchenlo bien, llegamos a un punto a determinar que es mejor quedarnos como estamos, que anhelar lo que Dios quiere hacer conmigo. Y eso nos pasa a todos. Porque vivir una vida cristiana sin compromiso, sin búsqueda, una vida cristiana sin entrega, se nos es muy fácil. Y se nos es muy fácil darle manejo a tantas cosas que el mundo hoy nos está ofreciendo. Pero cuando usted ha sido escogido, ya le voy a hablar de esa palabra, entonces en cualquier momento Dios te llamará la atención. Y te dirá, recuerda que te escogí fue para esto. Fíjese que por un momento que más adelante, cuando Gedeón va a ir a la guerra, ante 135,000 soldados enemigos o gente de guerra de los madianitas, Gedeón empezó a buscar gente de todas partes y consiguió 32,000. Un valor más poco que el que había de sus enemigos. Y cuando Dios lo vio a Gedeón,
yo no sé si usted puede comprender, alcanzar esta dimensión, y es cómo sacó fuerzas Gedeón para buscar la gente. ¿Cómo sacó Gedeón fuerzas para involucrar gente a que peleara con él, a favor con él, a fin de que los madianitas fueran destruidos, sabiendo que cuando ellos, 32,000, miraban a sus enemigos, que eran casi que el doble, casi que el triple, que los superaba a ellos, ¿dónde está, escúchenlo por favor, dónde está la fuerza de un líder para motivar a otros a fin de que puedan lograr el objetivo que Dios había puesto? Pues déjeme decirle que la única manera es que Dios intervenga. Porque si Dios no interviene, nuestra vida espiritual no sale, no se quita la caparazón, no se quita la dureza que tengamos. Y es allí entonces cuando Dios vio a Gedeón, que habían 32,000 con él, dijo, esos son muchos. ¿Y sabe cuál fue el reto de Dios para Gedeón? Decirle, dígale a los 32,000 que se pueden volver a su casa los que tengan miedo y los que no tengan fuerza. ¿Y sabe cuántos se regresaron a su casa? ¿Quién me puede decir? No, casi todos no. ¿Se fueron? Tarea, no. Se regresaron 10,000. Quedaron 22. Y aún con los 22, Dios les dijo, todavía son muchos los que necesitan regresarse. Porque Dios lo que está tratando de llamar la atención, no solamente ese día, sino esta noche, es usted cómo está con sus fuerzas. Y segundo, usted cómo se considera llamado o escogido. Jesús más adelante, siglo más adelante, dijo que muchos eran los llamados, pero son muy pocos los escogidos. Y cuando Dios a usted lo escoge, no lo escoge porque usted tenga muchas fuerzas. Porque el versículo 14 vuelve y lee diciendo, ve con tu fuerza. Él no está pidiendo que usted tenga demasiadas. Él está pidiendo es que con las pocas o muchas fuerzas que usted tenga, las direccione a lo que Dios quiere. A veces usted no tiene fuerzas, pero las pocas que tiene, las invierte en cosas que no son de Dios. A veces el tiempo que usted casi no tiene, lo invierte en otras cosas que no son de Dios. Lo poco que usted tiene, no lo siga invirtiendo mal. Lo poco que yo tengo, dediquémoselo a aquel que nos puede aumentar las fuerzas como el búfalo. Lo poco que usted tiene, Dios lo puede usar para grandes cosas. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces voy a hablar esta noche del versículo 14 y pasamos al 27, porque Dios a Gedeón le da una invitación. Y fíjese que en el versículo 14, lo que realmente Dios quiere es, lo primero que hace Dios, yo no sé cuántos sienten en esta noche algo de lo que Dios va a estar hablando, y es que Dios a usted lo está mirando. Amén. Dios a usted lo está mirando. Porque el Dios que usted y yo tenemos es el Dios que nos ve. Me salgo un momentico del tema para hablarles sobre esa mirada de Dios sobre usted. Y esa mirada tiene que ver mucho, no tanto con la mirada de Dios, sino cómo usted recibe la mirada. La Biblia registra que un día una mujer muy desolada, echada por sus amos,
en estado de embarazo, y cuando nació el bebé, ella quiso abandonarlo cierto lugar o cierta distancia para no verlo morir de hambre. Y ella se distanció del bebé y dice la Biblia que cuando el bebé lloró, Jehová escuchó y miró. Y ella colocó el lugar, escúchelo, ella colocó el lugar donde Dios hizo el milagro con ella, una mujer llamada Agar, y le dijo, Dios, yo he visto, Dios siempre ha visto tu vida, Dios ha visto tus fuerzas, Dios ha visto tu pareja, Dios ha visto tus hijos, a tus padres. Dios siempre ha visto tu economía. Dios siempre ha visto tu condición. Dios siempre ha visto a Colombia. Dios siempre ha visto. Lo que pasa es que Dios está buscando gente escogida. Que lo poco de fuerza que tenga las podamos direccionar al propósito y al plan de Dios. De tal manera que cuando Dios le habló a esta mujer, le dijo, él no va a morir. Él va a crecer y será una nación grande y fuerte. Vuélvete sumisa a tus amos. Dios da órdenes cuando Él te mira. Dios da órdenes para que otras personas te ayuden. No sé si está comprendiendo. Y aún todavía, escúchelo bien, que ese lugar, Agar dijo, este lugar lo voy a declarar al Dios que me ve. Y cuando ella observó que Dios le miraba, ella pudo decir, con esta poca fuerza o con esto que tengo, con el hijo que tengo, me sentiré abandonada. Quizás me echaron de ese lugar, me menospreciaron, me siento mal, no soy la misma, no soy el mismo de ayer. Dios en esta noche te está mirando y te está diciendo, ve con tu fuerza y vuelve a levantarte. Vuelve de nuevo a fijarte en lo que Dios puso un día en tu corazón por hacer. Y eso mismo pasó en el corazón de Gedeón. Porque si usted mira la respuesta de Gedeón, cuando le dice, ve con tu fuerza, que yo estaré contigo, Gedeón en el versículo 15 le responde, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi madre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas con un solo hombre. Puede ser multitudes contra ti. Puede levantarse la empresa contra ti, puede levantarse el supervisor, puede levantarse el vecino, puede levantarse lo que sea, pero Dios derribará esa situación si tú con tus pocas fuerzas se las presentas a Dios. Entonces aquí el motivo no era si tenía muchas o pocas. Aquí el motivo era de saber volver a confiar en Dios. Y avanzo un poco más, porque en ese versículo 14, no solamente Dios lo mira, sino que lo que Dios hace en ese versículo 14, le dice, ve con esta tu fuerza. En otras palabras, ya cuando Dios que tiene a su lado, comience solo, si es posible. Porque muchas veces, y se lo voy a contar como experiencia, muchas veces uno quiere que haya otro para uno comenzar. Esta semana comencé a ir a la gimnasia. Pues todavía no se nota. Pero comencé. Ya le dije a mi esposa, vamos a caminar. Ay, no, qué pereza. Y fui por la pieza, Samuel durmiendo, Mateo durmiendo. Y dije yo, me voy solo. Oiga, pero que bregues para salir.
Le daba vueltas para salir. Yo decía, ay, ¿será que sí? Hasta que salí, solo. No esperen en la vida espiritual que muchos te van a aplaudir porque volviste o porque vas a hacer algo. Siempre espera que lo más importante es que Dios esté contigo. Siempre tengas en cuenta que muchos no te van a acompañar en este nuevo comienzo. Siempre cree que la gente que hoy te dicen que sí, mañana podrán decir que no. Y los que un día te dijeron que no, lo más posible es que mañana te acompañen. Pero tu dependencia es Dios. Así que acá no solamente dice Dios, ve con tus fuerzas, sino que dice, y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Aquí yo quiero profundizar un poco más, porque aquí hay una situación muy compleja del por qué le robaban a Israel cada año. Y el complejo no estaba tanto en los madianitas, porque Dios usó de esa manera a ese grupo, a esos enemigos, para traer de nuevo ¿a quién? A Israel a su presencia. Y la Biblia dice en Jueces capítulo 6, versículo 1, que Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Escúchelo. Tenga cuidado, tengamos cuidado cuando todas las cosas marchan sobre rueda. Porque cuando todas las cosas marchan sobre rueda, aún sin orar, aún sin leer la Biblia, aún sin congregarnos, y empezamos a descuidar la vida espiritual, en algún momento llama a Dios tu atención. Si usted lee en su casa el último versículo del capítulo 5 de Jueces, la Biblia dice que Israel tuvo descanso por 40 años. Es decir, no había ladrones, no había quien se comiera la cosecha. Entonces ellos empezaron ¿a qué? A descuidar su comunión con Dios. Porque creía que todo marchaba. Cuando todas las cosas marchen bien, es donde más nosotros debemos de buscar a Dios. Donde más las cosas usted cree que van muy buenas, es donde más hay que depender de Dios. Entonces vino el pecado, vino la maldad, empezaron a guardar sus cosechas, empezaron a hacer allí huecos, cavernas. Imagínense hasta dónde llegó la condición del pueblo de Israel. Y llegó un momento donde Dios le dijo a Gedeón, yo necesito que tú salves a Israel. Y lo que me llama mucho la atención, y es lo que yo quiero hoy compartir, es cómo están tus fuerzas para sacar no solamente de nuevo tu vida espiritual a buscar de Dios, sino que también rescates a tu familia, que también avives a tu casa, que también busques a otras familias o a otras personas para que si están en una condición de temor, de miedo, de pobreza, tú puedas decir, ve con tu fuerza, que así un día como Dios me sacó, tú también puedes salir de tu condición. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en el versículo 27, escúchelo bien, en el versículo 27, después de que Gedeón se presentó ante Dios, le puso unas pruebas para que Dios las cumpliera. Entonces el versículo 27 dice la escritura, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. ¿Qué le había dicho Dios a Gedeón? Que derribara la idolatría de sus padres. Escúchelo bien. Entonces, más temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que se edificó.
y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad empezaron a levantarse contra él. Cuando usted con su poca fuerza se vuelva a levantar a las 5 de la mañana, cuando usted con sus pocas fuerzas empiecen a leer versículos bíblicos en algún momento de su diario vivir, téngalo en cuenta que el enemigo no se va a quedar quieto para que usted se levante de nuevo. Te van a sacar quizás tu pasado. Te van a quizás a decir: ¿quién es usted para que me hable si usted también un día se retiró del evangelio? ¿Quién es usted para que me diga si usted también ha cometido los mismos errores que yo? Pero Dios en esta noche te está mirando. Gracias por su amén. Y Dios en esta noche te dice: salva a mi pueblo. Y Dios en esta noche te está diciendo: necesito una sola persona que en esta noche diga: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Y usted se dará cuenta que lo que era el problema de la pobreza de Israel era el pecado que su familia tenía. Porque es muy fácil decirle a alguien no conocido, o quizá a alguien que no me conozca, que cambie su manera de ser, que cambie su manera de comportarse. ¿Aló? Pero decírselo a una familia, usted tiene que ser muy fuerte para que esperar que esa familia no te decir: uy, sí, sino te decir: ¿y quién es usted? Para que me haga ese llamado de atención. ¿Tiene alguna pregunta? Dios a usted la eligió. Y Dios está mirando cómo están tus fuerzas, hermana Leticia, hermano David, hermano César, para que saques a otros de la condición en que se encuentra. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Gedeón se consideraba que era muy pobre, que era el menor de su familia y que no tenía fuerza sino para guardar la cosecha ante sus enemigos. ¿Y cómo es posible que Dios, ese día que se le aparece, le quita el miedo? Le da las fuerzas. Y aun cuando él ya creía que con 32,000 personas podía vencer, le dice: no, vas a vencer a esos enemigos con 300. 300 que voy a concluir con esto, que sus fuerzas no dependían de decir yo quiero, sino que su actitud y su posición física demostraban que querían hacerlo. Y les voy a decir algo, lo siguiente, por favor, mírenme por 2 minuticos nomás. No es lo mismo que si alguien te manda a hacer algo, usted sale diciendo: sí, voy a ir a hacerlo. Usted está mirando que esa persona, cuando sale de tu ordenanza, sale con una actitud como, con ganas, con deseo de hacerlo. A que usted diga: ve a hacer esto, y usted dice: sí, yo voy a hacerlo. Aún tu forma de actitud y tu comportamiento, Dios la sabe ver si es realmente lo que tú quieres hacer y salir de ahí. Entonces los 300, escúcheme bien, los 300 que fueron con Gedeón, ¿sabe qué miró Dios en ellos? Que los colocó a tomar agua. Y la multitud que había venido a tomar agua, tomaban así, enfocados en tomar el agua. Mientras que los 300 de los cuales Dios escogió, tomaban el agua así. A la expectativa
de ir por el enemigo, a la expectativa de estar despiertos, no descuidándose en enfocándose en algo que era pasajero, sino en lo que Dios había prometido que tenía que conquistar. Y hoy yo quiero llamar la atención a usted y a mi vida, y es en qué se está usted enfocando en estos últimos tiempos. Hemos vuelto a evangelizar. Hemos vuelto a caminar con Dios. Hemos vuelto a escuchar su voz. Hemos vuelto a sentir con fuerza o sin fuerza que tengo que seguir haciendo lo que Él me mandó a hacer. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, terminó diciendo estas palabras, y quiero que con esto oremos diciendo lo siguiente: bienaventurado el hombre que cuando venga el Hijo de Dios lo encuentre haciendo lo que Él le mandó. Porque Él llamó a todos, pero escogió a pocos. Y por eso es que usted muchas veces ha tenido el sentir de decir, no voy más, no sigo más, quiero entregar. Porque hubieron hombres en la Biblia que no quisieron más. Jeremías no quería más, Moisés no quería más. Aún Jeremías dijo, Señor, ¿por qué no me quitas la vida? Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves. Y aún muchos hombres anhelaban, que tenían muchas pocas fuerzas y sabían que sin Dios ellos no podían lograrlo. ¿Sabía usted, hermano y hermana querida y amiga que nos visitas? ¿Sabías que aún un hombre como Job dice que maldijo el día en que él nació? Porque su situación que estaba viviendo no era la mejor. Y si usted nota que quizás muchos de sus siervos que Job tenía murieron, ¿por qué no murió él? ¿Aló? Porque muchos que habían sido llamados dejaron los caminos y nada les pasó. Pero cuando Jeremías quiso abandonar el camino de Dios, él pudo decir, había algo que ardía dentro de mí que no me dejaba. Había algo dentro de mí que me decía, ¿por qué muchos se van y yo no me he podido ir de tu presencia? Porque la diferencia era en que unos eran llamados, pero otros habían sido escogidos. Y cuando usted se siente escogido, por mucho que usted sea torpe, y perdóneme la expresión, en este camino, usted no se va a desviar. Por mucho que usted quiera decir, no voy más con esto, va a haber un momento en que Dios vuelve y hace no solamente el llamado, sino que te recuerda para qué fuiste escogido. Y por mucho que usted quiera esconderse, Dios te va a encontrar. Y Dios va a hacer algo en tu casa. Y Dios va a hacer algo de nuevo en tu esposo, en tus hijos. Y Dios va a hacer algo nuevo en tu vida espiritual. Por eso termino con la pregunta diciéndote, ¿cómo están tus fuerzas? Entonces yo salí con fuerzas el lunes al gimnasio. Me dio brega, pero fui. Y cuando di la primera vuelta caminando al lugar donde yo estaba, yo dije, con esto es suficiente. Y me quise regresar. Y yo dije, no valió la pena una vuelta, yo me devuelvo. Y le di 5. Al otro día no fui. Pero el miércoles dije yo, no me voy a dejar vencer. Y me fui. Y ya no di 5, sino que di 10. Y el jueves dije, y no me voy a dejar vencer. Y me fui. Y caminé 17 kilómetros.
Y el viernes me fui, el viernes ayer hice casi lo mismo. La pregunta es esta: si tengo fuerzas para hacer eso, ¿no cree usted que Dios a usted le dará las fuerzas para que se levante espiritualmente a ganar su familia para Cristo? Que usted tiene las suficientes fuerzas para decir, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Fuerza, fuerza, porque usted fue escogido. Póngase por un momento sobre sus pies y oramos y le damos gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Señor, aquí vemos hombres como hay mujeres, quizás como Gedeón, que estamos hoy preocupados por tantas cosas que están pasando en nuestra casa. Cuando vemos, Señor, el enfriamiento de mi familia, cuando veo, Señor, que las cosas no salen como yo espero, aún, Señor, como me pasó esta semana, que me senté allí, después de que di tantas vueltas en ejercicio, me senté y dije, yo quiero volver a ver al Dios de las maravillas, al Dios que no solamente me contaba lo que hacía, sino lo que yo experimenté con Él. Quizás algunos pasaron por allí viéndome llorar, pero yo le decía al Señor, Dios, yo quiero volver, no a escuchar las maravillas de un pasado. Yo quiero, Señor, volver a ver lo sobrenatural en este tiempo. Y quiero no solamente que eso ocurra en mi vida, sino que yo hoy creo, Señor, que eso ocurrirá en la vida y en la familia de Lina, de su esposo, de su hijo, en la familia de Santiago, Señor, en la familia de Mateo, de Samuel, de mi casa. Señor, quizás muchos de los que estamos en este lugar no tenemos fuerzas para seguir, o quizás tenemos las pocas fuerzas para medio trabajar, caminar, pero todo radica en nuestra vida espiritual, porque el Dios que me creó es espiritual, porque el Dios que sopló vida en mi vida y en mi casa es espiritual. Y hoy, Señor, yo siento en mi espíritu que muchos hemos estado tiempo desanimados como Gedeón, que nos hemos sentido sin fuerzas para caminar de nuevo en la madrugada a la oración, para caminar de nuevo en tu palabra creyéndola, para derribar aquellos altares, quizás ya no son físicos, pero sí emocionales, donde nos han llevado al pecado, a la desobediencia, al desánimo, a la angustia, Señor, a la dureza. Pero que esta noche es la noche donde Dios me mira, es la noche donde Dios me ve, en la noche donde el Dios de los cielos y de la tierra me está hablando y me dice, vuélvete a levantar, ve y salva a tu familia, ve y salva a los que están en esa condición deplorable en la que está mucha gente desanimada y que un día fueron escogidos. Señor, yo esta noche quiero orar por los que estamos aquí y los que no pudieron venir. Oro, Señor, por las congregaciones, oro por sus pastores, oro, Dios mío, por el barrio, donde tanta gente sintiéndose oprimida por el diablo, sintiéndose, oh Señor, duros por el pecado. Señor, olvidaron la palabra. Olvidaron, Señor, que la palabra está viva y es eficaz. Que la palabra de Dios volverá a tocar, a tocar, a tocar, a tocar
En el nombre de Jesús. Que usted esta noche abra sus manos, por favor, en son de recibir. Y dígale: Señor, aquí tengo mis fuerzas. Aquí tengo mi vida, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi hogar. En el nombre de Jesús, escúchalo a Él. Dile: poderoso Dios, vuelve a levantarme. Vuelve a levantar, Señor, nuestra vida espiritual. Vuelve a hacer de nuevo cosas sobrenaturales en mi casa. Haz que las cosas vuelvan a revivir, Señor. Mi alma clama por ti. Que el Señor, Dios de la gloria, haga algo sobrenatural en tu casa, en tu vida. Vuelve a sentir lo sobrenatural. Como un día el Señor te usó, Él quiere que vuelvas con tus fuerzas. Las pocas o muchas que tengas, enfócalas en Dios, enfócalas en Él. Él volverá a hacerlo de nuevo. Él volverá a hacerlo de nuevo. Él volverá a colocar en tu casa, en tu corazón, el volver a evangelizar, el volver a ganar almas, el volver a Dios, a buscarle. Él sanará tus heridas. Él sanará tu casa. Lo más seguro es que has dicho: yo no soy lo mismo de antes. Yo no soy el mismo con fuego. Yo negaba esto y nada pasó. ¿Dónde estaba el Dios de las maravillas? Hemos cuestionado muchas veces a Dios. Yo también lo he hecho. El Señor en esta noche te dice: vuelve a levantarte con tus fuerzas. Tus oraciones nunca fueron en vano. Tu servicio nunca fue olvidado. El Dios que te ve en esta noche está contigo. El Dios que te ve. Siglos de los siglos. El Dios que lo ha sabido todo, que lo conoce todo. ¿Cómo están tus hijos? Tus nietos. ¿Cómo está tu casa? Gedeón sabía cómo estaban sus padres. Pero el Dios le dijo: vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar. Vuélvete a levantar en esta noche. Mi alma clama por ti. Y usted se vuelve en esta noche a Él, vuélvese a Él, vuélvese a Él. Adóralo en esta noche. Adóralo. Dile: Señor, mírame. Tu nombre me ha dejado de mirarme. Tú has aguardado con paciencia mi estado. Pero sé que esta palabra no ha sido casualidad esta hora para mi casa, para mi vida. Tú eres el Dios de todo poder. Tú eres el Dios que no solamente llamas, sino que atraes a los escogidos. Siento mi espíritu que hoy muchos de los que estamos en este lugar en algún momento he dicho: perdí el tiempo. Y Dios te dice: no has perdido el tiempo. No has perdido el tiempo. Porque desde todo el tiempo yo te he mirado. Yo te he mirado. Él te ha mirado. Es el tiempo de levantarte. Vuelve a hablar en lenguas.
glorificarte, vuelve a consagrarte, porque el que te está llamando es poderoso. Vuelve a hablar con él. Vuelve a hablar con él, vuelve. Camina con él. Camina con él. Salva a tu familia para Cristo. Esta noche dile, Señor, así como he tenido fuerzas físicas para trabajar, para estudiar, hoy se vuelve a tener fuerzas espirituales para caminar en lo sobrenatural. En no depender tanto de mí, sino de ti, Señor. Que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Es necesario que yo mengue para que el Cristo de la gloria crezca en mi casa, en mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Él ha sido bueno. Camina en el ministerio, pero no dependiendo de sus facultades, de sus talentos, sino de Él, dependiendo de Él, de la dirección de Él. Que Él nos encamine realmente a salvar las familias. A salvar las familias. Y dice la Escritura que Gedeón derrotó a los madianitas con 300 hombres. Porque no es con fuerza ni con espada, es con el poder de su Santo Espíritu. Así ha dicho el Señor. Señor, yo consagro mi casa para ti, mis hijos. Señor, yo camino contigo. Y cuando tenga pocas fuerzas, diga el débil, fuerte soy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.